Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Dónde perder el miedo? ¿Dónde se esconde Dios? ¿Dónde encontrar los sueños? Si el dolor los juzgó, ¿cómo seguir hablando de amor cuando la guerra es por el control y la vida es sagrada? Muchísimas gracias por estar de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado. Usted sabe que estamos en todas las plataformas de MXN Radio y Televisión y en nuestro canal en YouTube. En este programa abordaremos un tema que está en nuestra piel, en nuestra vida diaria, en los reportes, en la mente de todos, hasta cuando nuestros hijos salen de casa para ir a una reunión o entrevistarse con unos amigos o hay una fiesta, etcétera. La seguridad. ¿Qué nivel de inseguridad hemos alcanzado en donde se acribilla en algunas fiestas, en bodas, en reuniones, en donde los jóvenes son atacados a la salida de un Oxxo? En fin, esto ha llegado al extremo de hacernos perder casi toda la confianza que debiera tenerse en las autoridades. ¿Por qué? Bueno, pues porque un día nos dan un discurso, otro día otro, al día siguiente lo cambian, bastan 24 horas para que el espionaje de los aviones y de los barcos en Estados Unidos, de Estados Unidos en nuestro territorio, ¿verdad?, sí existan. Cuando una semana antes esto era negado porque nadie debe violar la soberanía de nuestro país. ¿Qué grado, pues, de inseguridad tenemos, pero también de poca certeza en lo que dicen y hacen nuestras autoridades? Este es el tema que vamos a tocar hoy. Dinora, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Lilia, por tu amable invitación. Gracias por estar de nueva cuenta con tus invitados también, hombre. Todos ellos tan interesantes. Está en Zoom el maestro Carlos Flores Pompa. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, señor. Tenemos también a Carlos Joaquín Fernández Tinoco. Muchas gracias por la invitación. Al ingeniero Rafael Valenzuela Hernández. Muchas gracias por la invitación. Que, pues, como usted verá, es norteño, ¿eh? Tantito, Ahí se antoja, ahí se antoja. El licenciado Ramón Ángel Ortega, ¿cómo le va? Muchas gracias por tu invitación, Lina. Usted no es norteño, ¿verdad? Sí, soy de Hermosillo, Sonora. ¿También? De Hermosillo. No me diga. Vecino aquí de Rafael, ahí en Hermosillo. No más faltó que me trajeras un culiche. Pues ahí está enfrente. Ahí está. ¡Ándele! ¡Ay! Bueno, entonces, señores que ven Fuego Cruzado, el norte del país los saluda, ¿verdad? Así Sí. es. Así ¿Eh? es. Bueno, ¿qué podemos creer? ¿Qué no podemos creer? ¿Qué está pasando con la seguridad de nuestro país? Porque, pues, por fortuna nosotros tuvimos una juventud con mucha libertad, en un México totalmente distinto en el que hoy están tratando de sobrevivir nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Así es. ¿Quiere usted empezar, don Carlos, por favor? Muchas gracias, claro que sí. Bueno, creo que en esta época estamos enfrentando uno de los retos uno de los más grandes retos que hemos tenido en la historia del país, donde precisamente vemos que los grupos armados, el crimen organizado, llegaron a una etapa donde tuvieron que enfrentarse por cuestiones de poder. La situación, en el caso muy particular de Sinaloa y Culiacán, es que esta guerra no es tanto por territorio como pudiéramos esperar de otros encuentros que han tenido entre células del crimen organizado. Aquí es una guerra muy singular, puesto que las dos facciones hegemónicas del cártel de Sinaloa, que durante años habían coexistido, habían llegado a ciertos acuerdos de convivencia, hoy se enfrentan precisamente por lo que detona esto, es precisamente cuando se atrapa al señor Ismael Zambada y es trasladado a Estados Unidos. Entonces, quienes conocemos Culiacán sabemos que Culiacán no es un territorio estratégico, no es un territorio de trasiego, no es un territorio de producción. Sin embargo, es un territorio moral porque aquí es la casa de todos ellos. Me explico. Es más simbólico Culiacán
que lo que económicamente realmente representa. Y esta guerra es una guerra, pudiéramos llamarla por definir quién es el cártel más poderoso, Sí, pero en el que esto es, como usted bien señala, a raíz de la detención de Ismael El Mayo Zambada. Tal parece que la paz que reinaba en Sinaloa, no de ahora, sino de hace muchos años, dependía de estos acuerdos con el gobierno y dependía también de que ellos estaban dispuestos. El cártel de Sinaloa a mí me parecía, y me parece todavía, de los cárteles menos ofensivos. Ellos estaban dedicados desde el principio a la droga. Ni secuestraban, ni extorsionaban, ni se dedicaban a toda esta serie de actividades que fueron desplegando después los otros cárteles. Recuerde usted que Antonio Toledo Corro, siendo su gobernador, fue el primero que apareció en el mapa de gobernadores con influencia o con participación dentro del crimen organizado. Y bueno, ni la Bastida, que realmente desgobernó Sinaloa, llegaron a los extremos a los cuales se encuentran en estos momentos. Recuerdo a la Bastida cuando prohibió o intentó prohibir los corridos de los narcos en el radio, cómo levantó a todos los radiodifusores, ¿no? Y han tenido otros gobernadores. El último de ellos, que pertenecía a la CTM, me dijo, aquí llegaron unos fulanos y me dijeron a qué se dedicaban y cuánto dinero querían entregarme. Les dije que yo no hablaba con ellos, que me trajeran a sus jefes. Y llegaron aquí unos gringos. Y yo les dije, esto confesado, platicado por mí, a mí con el gobernador. Dice, yo les dije, a ver, ustedes hagan lo suyo, yo hago lo mío. Aquí en Sinaloa no me venden un carrujo, aquí no se vende ningún tipo de droga y toda la que ustedes quieran sacar mientras no se me atraviese, no hay problema. Y me dice Lilia, yo inauguré carreteras que no hice, escuelas que no construí, las hacían estos fulanos, porque hubo un acuerdo, recordemos, a nivel federal, para hacer esta zona productora de marihuana para Estados Unidos. Entonces había su estado es muy particular en el mundo del narco. así es. De hecho, por eso es la cuna, porque aquí desde el tratado que hubo, para financiar precisamente el trasiego de marihuana originalmente y amapola, desde la guerra de Vietnam, es donde empiezan a surgir la historia del narcotráfico en Sinaloa. Entonces, hemos vivido nosotros a varios personajes dentro de la política que hasta cierto punto se conocía que tenían acuerdos con estos personajes. Sin embargo, esos acuerdos llegaron ya al punto en que fueron insostenibles y es lo que desata la guerra que hoy estamos viviendo. Hoy hemos tenido nosotros en materia de seguridad, tenemos aquí básicamente a las Fuerzas Armadas, tenemos a Marina, tenemos a Sedena, tenemos a la policía Sin embargo, hubo un enfrentamiento antier entre la gente de Omar y el ejército, porque los del ejército se negaron a obedecer las acciones del señor Omar García, las instrucciones, y se enfrentaron. Así es, se habla que hubo desacuerdos, ¿no? Precisamente aquí el rumor es que se desatan precisamente por la detención del piloto de Iván Archibaldo, el cual se dio en Jesús María, porque al parecer no hubo buena comunicación. Eso obligó o vinieron más que nada, es la creencia popular, a pesar de que las autoridades simplemente dijeron que se trataba de una reunión de coordinación donde tuvo que venir el secretario Trevilla, tuvo que venir Omar García Harfuch y se reúnen aquí en el estado. Hubo al parecer algunas Desacuerdos. desacuerdos ahí, no sabemos cuáles fueron porque hay mucho hermetismo todavía sobre los Ahí está acuerdos. el caso que es que vivimos entre leyendas urbanas, entre lo que se dice, y cuando hablan desde el templete mañanero nos mienten. Díganos. Te puedo comentar. La situación es que también el secretario Omar García Harfuch no tiene un brazo armado. Él coordina con los demás, pero... Para empezar, Dinora, perdona que te interrumpa. Harfuch no le puede ordenar a ningún militar. Exacto. Porque está perfectamente establecido que solamente pueden obedecer las órdenes del Ejecutivo. Eso queda perfectamente claro.
Sí. Entonces, ahora están mandando otras 2 leyes, una de seguridad nacional y otra para investigación. Acaban de presentar las iniciativas que, bueno, finalmente no arman tampoco a Harfuch, ni lo van a poder armar, porque tendrían que hacer una reforma constitucional. Exacto. Entonces, todos estos enfrentamientos, platícanos. Sí, el problema también viene desde el tema de la Guardia Nacional, cómo se crea con mando militar, y también no tiene atribuciones claras, específicas, porque pues al final son militares. Tendremos que estar pensando que todos estos elementos pues tendrían que cambiar un poco la dirección, ¿no? Para hacer esta policía que se necesita, porque una policía de este nivel, de lo que ya necesitamos es un mando único, civil, que eso es también otra de las propuestas de la sociedad, que se necesita un mando civil, y empezar a limpiar las policías estatales, municipales y federales, ¿no? Unificarla. Pero ya no hay policía federal. Ya no hay policía federal, que era una policía especializada en muchos niveles, pero el problema es que está fragmentada desde los municipios, desde los estados, las policías, y tienen estrategias diversas. Eso tiene que acabar. Y tenemos que hacer un solo plan, con un solo mando, para evitar corrupción. Ya hubo mando único en los estados y fue un fracaso, ¿eh? Sí. Fue un total fracaso, porque se toma una disposición y no es lo mismo, ni siquiera los delincuentes son los mismos del norte que los del sur. No. Por ejemplo, todo el atractivo que tienen de mercado en Quintana Roo pues, hace de las mafias grupos diferentes. ¿Por qué en Oaxaca no está el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Por qué a Chiapas no llegan estos grupos Porque son que diferentes quieren temas. vender? Por ejemplo, uno es el tráfico Por de eso, armas. entonces no puedes tener unificada una policía cuando las acciones y el escenario es diferente, ¿o no es así? Así es, no hay una estructura correcta en la Secretaría de Seguridad Pública. No tienen estructura. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Miren, aquí recordemos que García Harfuch tiene apenas 4 meses realmente que asumió el mando de esta nueva institución. Tiene 4 meses, pero tiene muchos años de estar trabajando dentro de la policía. Entonces, no está descubriendo el agua caliente, ¿eh? No, lo que pasa es que no cuenta con una estructura. Recordemos que la Guardia Nacional pasa a Sedena en el sexenio anterior. Realmente, el formar una nueva policía desde los requisitos que implica el control y confianza, la selección de personal, la capacitación del mismo, por lo menos debería llevar un año. No hay edificios, no hay estructura, no hay ahorita la tecnología que necesita. Para mí, Omar García Harfuch es una de las personas que cumple con los perfiles que debe de tener una persona al mando de esta institución. Sin embargo, siento también que ahorita las circunstancias bajo las cuales está operando son muy complicadas. Aún así, aquí en el estado se logró por lo menos el decomiso de 55 kilos de fentanilo, 4.9 millones de dosis, y lo que equivaldría más o menos a 1.460 millones de pesos en droga. Bueno, García Harfuch es realmente el brazo armado de doña Claudia. Así es. Entonces, el brazo armado de López Obrador, ¿por qué nunca logró un decomiso de estos? ¿Por qué nunca logró nada? ¿Era ineficiencia de quien estaba al mando o es el total encubrimiento? Digo, porque hay que llamar las cosas como son. En la medida en la que un alcohólico no reconoce que es un enfermo, no se cura. En la medida en la que no nos demos cuenta de hasta dónde ha llegado ya la putrefacción de nuestra policía y esta complicidad que existe, y no entre policías, porque pues nadie se juega la vida ya de por sí con el salario tan bajo que tienen, sino más arriba. Yo creo que no vamos a llegar a ningún lugar, a ninguno, ni en Culiacán, ni en Guerrero, Sonora. Ahí con respecto a nuestro trabajo como patronato de policías, hemos trabajado vinculando al policía con la sociedad, ¿no? Ahí hemos integrado, hemos visto que sí ha reaccionado al patrocinio que le hemos dado a ellos, las becas a los hijos de los policías. Ramón, tú que tienes más amplitud del tema. Es importante porque son varias aristas aquí y normalmente nos hemos fijado mucho, lógicamente, en modernizar, en capacitar de una manera muy superficial a los oficiales de policía. Hace 5 años nos reunimos un grupo de empresarios y yo, entre ellos Rafael,
y decidimos crear una institución que se abocara a mejorar la calidad de vida del policía y su familia como institución. Tú acabas de decir, tienen salarios muy bajos, tienen pocas prestaciones. Entonces, ponemos en manos de elementos que no tienen los requisitos necesarios en nuestras vidas. Entonces, así es. Nosotros nos estamos encargando de eso. Sí, y lo curioso es que la institución ya logramos crear una mentalidad diferente a los policías y entre la sociedad empiezan a querer y a confiar en la institución. Llevo 5 años. Pero los policías tienen ahorita sistemas de salud, culturales, de educación, de vivienda, legales, etcétera, que en su vida habían tenido. Pero llevó 5 años a mí, Rafael, lograr esto. Y el resultado es magnífico porque esto se aúna a que Presidencia Municipal se une a nosotros, nos da recursos a través del agua y modernizan las patrullas y los empiezan a capacitar profesionalmente a los policías. ¿Y qué acontece al final? Tenemos un Hermosillo muy seguro y estamos tratando de que eso se aplique en todo el país. Pues es un modelo que debieran enviar sugerencias a todo el país, porque, por ejemplo, la otra entidad a la que yo aprecio y me considero también quintanarroense, ¿cómo pueden ustedes concebir que en Cancún los policías tengan un seguro de vida de 70,000 pesos? ¿Cuánto cuesta un entierro? Ni siquiera tienen 70,000 pesos. Lo que sucede es que tienen su tarjeta de débito donde les depositan la nómina y de ahí, cuando ellos fallecen, de ahí ese es el seguro de vida que tienen. Entonces, el gobierno no les da nada. Y lo que ustedes hacen al irlos alentando, los policías no tienen vivienda. Estamos trabajando vivienda. Ahorita en un proyecto. Yo en lo personal, yo no me pondría ni expondría mi vida por un salario como el que ellos tienen. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ni para dejar a mi familia totalmente desprotegida. Mejor me doy la vuelta y me hago tonta. Por esa Pues razón, si yo fuera policía, ¿no? Por esa razón, muchos policías toman dinero del narco. Y toman de 1, de 2 y hasta de 3 carteles diferentes. Mira, a los conocíamos como matutes, ¿no? Al policía. El matute. Sí, cuando yo era niña y adolescente, decían, si algún viejo te va siguiendo algo, acércate al policía. Hoy uno le dice, si ves una patrulla, córrele, ¿no? Entonces hemos llegado, fíjense ustedes, en la desconfianza del policía de barrio. Aquí en México se usaba mucho el sereno, que pasaban en la noche, ¿no? Para que uno se diera cuenta de que andaban vigilando. No le tiene usted confianza a él, pero tampoco le tiene al Ministerio Público, tampoco le tiene al juez, tampoco le tiene al director de Seguridad Pública Estatal, al de la Policía Judicial. Más terror le da el del Ejército ahora, con mando de seguridad pública, y luego le miente la presidenta. Pues, ¿cómo estamos? A ver, ¿quién será no digo la palabra Batman? norteña. Dígala. Estamos jodidos. Así es, y muy. Fíjate, Lili, estamos nosotros y la unión que estamos haciendo a través del patronato y a través del instituto y de la Academia de Estudios Estratégicos es unir nuestras fuerzas para tratar de mejorar y apoyar a los que realmente están en el campo, ¿no? Los que están operando y ayudar a mejorar sus vidas, ¿no? Claro. Pero como sociedad, ¿no? O sea, le vamos a batallar, lo vamos a conseguir, lo vamos a formar, vamos a batallar algo, pero nosotros estamos dispuestos a apoyar al que está. Que se está haciendo el instituto. Y lo ideal sería que estos policías que ustedes están formando y que hagan detenciones, que sean infraganti de delincuentes y todo eso, no lo lleven ante un juez con el mismo conocimiento legal que tiene la ministra del Pueblo, porque entonces sí, Imagínate. ya los dejaron salir de hecho, por la otra puerta, ¿no? De hecho, se tiene que presionar a los municipios y a los estados para que impartan las capacitaciones en policía de proximidad, policía cívica, policía de proximidad, justicia cívica y la policía de investigación. Ahora un punto importante, este instituto que se está creando, que ya prácticamente en pocos días más adelante ya lo vamos a hacer pública, se va a inaugurar bajo todas las normativas. Vamos a tratar de instalar el conocimiento, somos 32 estados
de diferentes cámaras, de diferentes asociaciones, juntando todos esos conocimientos para hacer algo mucho mejor que lo que ya se está llevando a cabo en Hermosillo, que ya funcionó, Lili. O sea, esto va a tener una trascendencia tremenda en nuestra seguridad y en la calidad de vida de las personas que nos cuidan. Bueno, y eso se los vamos a agradecer en todo el país, la verdad. Sí. Porque si no, ya no veo cómo podamos avanzar. Yo ya no me siento segura en ningún lugar. En ninguno. Sobre todo Tienes cuando mucha nos razón, percatamos de... tienes mucha razón, Les digo, Rosalía. les estaba yo comentando antes de que empezáramos el programa. Lo que hace 15 días se negó, unidad, soberanía, gritos y más gritos, y termina aceptándose. ¿Por qué no se dice desde el principio? Sí, ahí están y están colaborando y ellos tienen algo que es totalmente cierto, tienen avances tecnológicos que no tenemos en México y que nos pueden ayudar al combate a los cárteles. Pero pues claro que si son tus cuates, pues ¿cómo? Bueno, siempre ha habido coordinación entre Secretaría de Marina y Defensa con algunas autoridades estadounidenses y que operan aquí y trabajan en conjunto. Había, mi querida Dinora, porque el señor López Obrador le cerró la puerta a la DEA, ¿eh? Y se acabó aquello que había. ¿Mm? Y ahora, sí o sí, los Estados Unidos van a operar la incidencia delictiva en cuestión del narcotráfico. Por favor. Sí, es correcto. Creo que todo esto nos lleva al origen del problema, que es que ya el crimen organizado rebasó una línea y también los gobiernos rebasaron esa línea. Ya no se distingue quién es quién. Quién es crimen organizado y quién es policía, quién es mando local, federal y quién es crimen organizado. Ya está infiltrado. Lo que se tiene que hacer es limpiar este sistema desde adentro, primero desde la policía, los mandos, el gobierno, para que si tú no limpias ese sistema, ¿cómo quieres hacer a partir de eso otra policía o otros sistemas de seguridad? Sí, nada más que los limpies y ellos tienen conocimiento de todos los movimientos y de los patrullajes y se pasan del otro lado. Se pasan del otro lado, entonces yo creo que la forma más sana es decirle, no necesitas del crimen, yo te voy a dar casa, yo te voy a dar esto y quédate con nosotros, pero ya cumple con tu trabajo. Porque si hablamos de limpiar y de lo que hablamos es de engrosar el ejército de los malos, ya se ha visto una y mil veces. A mí me parece que lo más sano es esto que están haciendo Fíjate ustedes. que la buena noticia es que las autoridades ya conocen nuestro proyecto por completo y ya lo están adoptando, nos están apoyando para crear este instituto y que sea algo a nivel nacional, ya no local. Pero si tú investigas ahorita, Hermosillo se volvió una de las ciudades más seguras de México, porque se invirtió en eso. Y se crearon, el patronato que tenemos en Hermosillo, sería muy extensa la plática, pero cubrió un área en la que nadie se había fijado, que es la parte humana y económica de servicio de los agentes municipales. Sí genera buenos resultados. Lleva tiempo porque estás generando un cambio en un sistema. Lleva tiempo eso. Vean, esto que acabas de mencionar es verdaderamente básico. En Netzahualcóyotl era uno de los municipios con mayor incidencia delictiva. Entonces entrevisté al que en ese momento era el secretario el jefe de la policía, porque no eran secretarios, era el jefe de la policía. Un señor de aproximadamente 70 años, casi 2 metros de estatura, exmilitar. Y me dice, debemos partir de la voluntad política y del conocimiento de las personas. Primero, ¿cómo le puedes pedir a un policía que trabaje 24 horas? Eso no se le pide ni a un policía, ni a nadie. Esa es una mentira. Esos sus turnos de 24 por 24. Por 48. O a veces por 24, porque si tienen pocos policías, nomás les dan 24. Los aleja de la familia, pero además nadie puede estar atento 24 horas. Nadie. Humanamente es imposible. Es el terreno humano que tocamos, ¿no? Después viene la voluntad política. Si uno cuadricula su municipio, sabe en dónde debe poner las motocicletas, en dónde debe poner las patrullas y en dónde van las camionetas. Y entonces se calculan los tiempos, aún con grados de movilidad con problema, inmediata. Una respuesta de 5 minutos. Entonces se le dice al alcalde, no le voy a poner policías ni a su mamá,
ni a su muchacha preferida, ni a su señora, ni a sus cuates, porque en 5 minutos va a llegar la policía. Entonces, si usted está dispuesto a eso, yo le entro. Y llevaba 3 trienios trabajando en Nezahualcóyotl, limpiándolo desde abajo, con acciones de esta naturaleza. Y uno dice, ¿y por qué los demás no lo hacen? Si ustedes logran que les copien el modelo, va a ser un éxito. De hecho, porque este señor ya había estado con el PAN, con el PRI, con el PRD. Y en las tres... dio resultados positivos. No, le permitieron seguir, Dinora. Le permitieron seguir. Cierto, y le respetaron la voluntad política de, ¿quiere usted guardias? Contrátelos. Mis policías no. Y entonces... y su gimnasio. O sea, ¿cómo le pides a un pobre gordo que corra detrás del delincuente? Pues no puede. No, los gordos nos tenemos que quedar sentados en el escritorio, ni modo. No, aquí nos pisamos parejo, ¿eh? No se apure. No, coméntales la situación de la policía en Culiacán. Bueno, aquí en Culiacán la policía hace muchos años era prácticamente, estaba desarmada, estaba sin capacitación. Hubo una época en la que se empezó a apostar precisamente porque esta policía estuviera mejor capacitada, mejor armada, estuviera Pues es que, Carlos, evaluada. no la necesitaban porque los del cártel de Sinaloa los cuidaban. No me digas Sí, que no, porque en la feria, en la feria Culiche, a donde se reunían todos a la hora en el palenque, los que cuidaban eran los narcos. mira, aquí la situación es bien Los policías compleja, ¿no? estaban comiendo tacos. Así es. No necesariamente, porque también se combatía lo que era el crimen del fuero común. La situación de combate hacia el narco para el policía municipal, el estatal, es un tanto complicada porque el policía estatal aquí tiene su familia, el policía municipal aquí tiene su familia. Nosotros nos tocó una vez armar un grupo precisamente de reacción por allá en el 2009 y se mandaron capacitar específicamente con personal de fuerzas especiales del ejército. Cuando regresaron, solamente 2 semanas los pudimos tener en las calles, porque a las 2 semanas ambos comandantes nos hablaron y nos dijeron, ¿saben qué? Nosotros no salimos. Cuando los cuestionamos, ellos nos presentan un álbum de fotografías con su familia, la escuela de sus hijos, su casa, todo. Dice, esto me lo acaban de dejar. Entonces, es muy complicado para el policía local combatir un crimen organizado que ha crecido demasiado, que tiene un poder de fuego tremendo, que está metido dentro de las instituciones. Y esa es una de las razones por las que se solicita precisamente el apoyo de fuerzas federales que tienen sus familias fuera del estado, que ellos pueden llegar de una manera hasta cierto punto, guardar su, su personalidad de incógnito, Claro. que a lo mejor está mal de esa manera, llegar, actuar, detener a estas personas e irse sin presentar las El mismas policíaco que les consecuencias. menciono, él tenía detectadas ya las tiendas, ya se los Sí. habían comprobado sus policías. Entonces él buscaba entrevistarse con el secretario de Marina o con el secretario de la Defensa y decirle, señor, aquí está, nomás que mis policías no pueden participar. Así que si esto sigue adelante, ya es su responsabilidad. No iba ni siquiera con la Policía Federal porque decía, son los mismos. Y ustedes se acuerdan de Santiago Vasconcelos, ¿verdad? Sí. Sí, cómo Ah, no. bueno. Y se me dice, oye, es que nosotros no tenemos cooperación de los policías municipales ni de los estatales, que no me dicen dónde venden. Pues claro que no, pues si no están locos, ese es tu trabajo. ¿Cómo van a exponer lo que acaba usted de decir? ¿Cómo les van a decir para que luego los maten? Exactamente. Y otra cosa muy importante, yo considero que debe de haber una reforma seria para la elección de grados. Me explico, dentro del sistema precisamente de profesionalización, porque ¿qué ocurre? De repente se desocupan 20 plazas, se jubilaron o murieron o hay 20 plazas, pero ¿qué es lo que pasa? El presidente municipal dice yo quiero que asciendan a mis escoltas, el director de la policía dice yo quiero que asciendan a los míos, el vicedirector que él quiere que asciendan a los suyos y el caso es que para cuando el verdadero policía quiere aspirar a mejorar su calidad de vida por su trabajo, por sus méritos, por su estudio, pues no quedan plazas porque ya fueron repartidas y si no es que las venden. Entonces creo que es muy importante que nosotros nos fijemos
en la forma de involucrar más a la sociedad, de involucrar instituciones que estén dentro precisamente de la elección de mandos, de la elección de grados. ¿Por qué? Porque realmente el policía no tiene una aspiración real de poder elevar su calidad de vida si no se detiene la intromisión precisamente Yo creo política, que esto se logra a económica. través de grupos como el de ustedes. ¿Me permites agregar un Sí. comentario? Aquí sucedió, voy a hablar específicamente de este proyecto en Hermosillo, que es único el proyecto, Rafael. Una vez que nosotros somos una institución que no somos política, no hay nada político en la institución. Me dice un policía, tanto uno de alto mando como uno de bajo mando, que es la primera vez en la historia de la institución policíaca que se crea un instituto para ellos, que nunca se había hecho, que nunca nadie se había preocupado por cuidarlos a ellos y a su familia. ¿Qué acontece cuando empezamos a dar resultados? Se une el centro de inteligencia, se une el presidente municipal que ha hecho gestiones bellísimas, abrió 2 clínicas pagadas por empresarios para los policías, gestionó recursos del agua para que siempre el patronato tuviera recursos para becas, para cuestiones culturales, como dices tú, gastos funerarios los puede pagar el patronato, gastos legales, le damos recursos para una demanda que tenga el policía siempre y cuando no sea contra el municipio la demanda. El abanico de beneficios es increíble. Entonces, ¿qué hace la policía? Cuida su chamba. Cuidan su chamba y quéjate tú, porque ya que lo contratan con las prestaciones normales y les dimos estas prestaciones, ¿qué pasó? Profesionalizamos al policía y su conciencia es otra. Cuando llegas a tu casa y no ves necesidad, actúas diferente. Claro. Perdón por el comentario, pero... No, ¿okay? Al contrario, es que esta base es la que tenemos que empezar a cuidar. Porque, miren ustedes, el papel aguanta todo. Puede usted poner normas, leyes, decretos y... No llora el papel. ¿Y? No, pues sí, estoy de acuerdo contigo. Y hay otro Entonces, tema muy importante que es la salud mental. No, pues ahí sí, Dinora, mejor no le entramos, ¿eh? Mejor nos quedamos calladitos. No, es que Pero te digo algo, porque... ya el patronato tiene un departamento exactamente de salud emocional, mental y de crisis, de manejo de crisis, no existía. Tenemos apenas 2 días con ese departamento, es nuevo. Ah, pues está muy bien, porque en esto de salud mental, la propia universidad había, pues, ofrecido hacer los exámenes completos de laboratorio a quienes aspiraran a la presidencia, a ser gobernadores. Y esto no solamente quería decir, pues, checar que no se fueran a morir en el camino, ¿no? Sino la salud mental. Claro. Ya la salud mental está afectada para de hecho, todos, siempre se debería atacar ese tema por el tipo de trabajo. Sí. Ahora hay que agradecerle mucho a Dinora que nos haya reunido a 32 estados para crear una institución que lo que está hecho ahorita en pequeño se haga en grande y de mayor calidad, porque tuvo a bien traer personajes con mucho conocimiento. Tiene un equipo donde se manejan todas las áreas, todas. Y va a ser un moderador entre gobierno y autoridades, que al final del día la ciudadanía, somos los que estamos haciendo esto, va a terminar, pienso yo, como en Hermosillo, a buen fin, Lilia. Sí, ahí es a donde da gusto que se trate de una mujer, porque hay otras, Dinora, que francamente nos dan pena. No, aquí estamos para servir. Exactamente. Fíjate, Dinora. en esto de las crisis, a mí me platicaba un ex procurador general de la República, ¿cómo quieren que se castigue a un policía que de repente llega a su casa o llega a cualquier lugar, agarra la pistola y le pega de tiros a las lámparas? Así es. Viene angustiado, Estresado. acaba de ver o de participar en un tiroteo, en una matanza, se salvó, lo que traiga adentro lo descarga en su casa. Lo descarga en su casa. Entonces decía, ¿cómo podemos ayudar a que esto no suceda? Pero a mí lo que me llama la atención, uno pregunta, ¿cómo podemos hacer como si no fuéramos humanos? Como si nos estuvieran hablando de extraterrestres. Tú acabas de decir, estamos viendo esto de las crisis. ¿Por qué? Pues porque las entienden, porque hubo un policía que llegó y les dijo, oigan, de repente a mí me toca ver un choque en donde quedaron todos desbaratados y yo tengo ya, pues malos sueños ya los traigo arrastrando hace 5 años. Entonces, ¿cómo? Pues como si no hubiera psicólogos, psiquiatras, centros de atención, grupos dedicados a las crisis, como si no supiéramos. Sinaloa lo está padeciendo en todo el estado, que es el estrés postraumático de guerra.
Los niños corriendo de las escuelas por un tiroteo, los papás que les da miedo ir a trabajar por algún incidente, incluso las amas de casa que van al súper a comprar su comida al mercado, también están expuestos. ¿Qué opinas tú, Carlos? Que es verdad. Aquí en Sinaloa se nos redujo, por lo menos en Culiacán, se nos redujo el horario para vivir, por así decirlo, hasta que cae la noche. Uno tiene que realizar todas las labores de la casa, del trabajo, de los niños, de convivencia, antes de que caiga la noche, porque cayendo la noche se sueltan los demonios. Es muy complicado, la hemos pasado mal. ¿Por qué? Porque la economía está cayendo, vemos cómo cierran los locales comerciales, vemos cómo nos da miedo a los padres de familia de repente llevar a nuestros hijos a la escuela por miedo a que les pueda pasar algo en el trayecto, ya sea de ida o de regreso, o que ocurra algo cerca de la escuela y de repente todos los padres alarmados estamos saliendo a los trabajos y ahí vamos matándonos en el camino por querer llegar a las escuelas con los hijos. Es una situación que nos priva el sueño. Yo lo he vivido con mis hijos, en varias ocasiones se han despertado con miedo, van y nos alcanzan a mi esposa y a mí a la cama y nos dicen, tengo miedo, o sea, de que algo les vaya a pasar, porque es imposible ocultarles a ellos eso, o sea, lo estamos viendo en todos lados, es plática en todos lados, es un tema que no podemos hacer como que no pasa, aunque sean, y, y la verdad es que sí nos ha afectado a los sinaloenses, a los culichis sobre todo, que es lo que hemos resentido de una manera más fuerte, esta crisis que hoy tenemos de seguridad. Yo creo que Pues se avecina otra crisis, ¿no? Que es la del campo, ¿no? Que tienen secuestrados los campos ahí en todo Sinaloa los narcotraficantes, ¿no? la producción agrícola. Así es. Sí, sí es. Otro y gran problema. Viene otro gran problema, ¿no? Para un Ahora, futuro, porque no van a cultivar, no cosechan, lo que Claro. pasa en otros estados, ¿no? con todo respeto a las instituciones que están creadas ahorita, la sociedad conocemos el problema. Y sabemos perfectamente que está fuera, mucha vez está fuera del gobierno hacer todo por sí solo. Y la sociedad estamos buscando una solución, pero no se había creado una institución en la que pudieran confiar plenamente. Nos llevó 5 años eso. Sí. Porque en este tipo de trabajo nosotros no tenemos salario, ni es trabajo de entrar al Trabajo ciudadano. sí, y lograr el cambio. Y déjeme decirle que también es arriesgado, ¿eh? Lo sabemos. Porque también se ven afectados los grupos criminales Sí. y ellos no conocen de que si eres ciudadano o eres autoridad, les estás estorbando. Lo sabemos. Y con eso es suficiente. Y bueno, y sus policías yo creo que ya les hicieron una tele especial de sus uniformes porque hace unos Sí, calores se mejoró todo. en Hermosillo. A mí me andaba dando ahí una insolación terrible. No soy político, pero te voy a decir las últimas gestiones. Hay 300 patrullas eléctricas, hay electrolineras para las 300 patrullas, tienen uniformes nuevos, armas qué nuevas. O sea, realmente las gestiones de este gobierno, ya te dije, yo no soy político, pero este gobierno ha actuado muy bien como gobierno y a la institución que somos nosotros como patronato nos ha dado todo el apoyo para que generemos ese cambio. Entonces, cuando tienes empresarios y gobierno unidos para lograr el cambio, se logran muchas cosas. Una sociedad organizada. Entonces Alfonso Durazo sí Exactamente. les está respondiendo. Sí. Como gobernador sí, y el presidente municipal también. Ah, qué bueno. Entonces ya no voy a hablar tan mal de Durazo, ¿verdad? Ni del Toño. Bueno, Una en ese- última en esa participación. gestión. en ese renglón. Sí, porque con lo de litio, újale, ustedes tendrían que ser también un estado que va para arriba, cara. De eso, de hecho, pensamos que va a ser así. Pues ojalá, porque con un chavo de 23 años o 24 a cargo de una empresa de ese, Sin de experiencia. ese tamaño, oigan ustedes, mejor. Mejor no. Lo peor, Lili, no hacer nada por cambiar las cosas, es lo peor que podemos hacer. La Así indiferencia es. hace que el mal crezca. Tú lo sabes. Y con tantos años en esto, Por eso te digo, tú lo sabes perfectamente. Dime, Yo soy nuevo, tengo dime. 5 años en esto nada más. bueno, en esto de entrarle a lo de la seguridad, Sí. sí, en lo otro se ve que tienes experiencia, ¿eh? Una última participación, por favor, Carlos, porque por el tiempo, yo quisiera quedarme aquí charlando las horas. Pues más que nada que
Esta parece ser que es una crisis que no tiene pies y cabezas todavía, no se ve cuándo vaya a terminar. Los ciudadanos pedimos que, que el gobierno actúe. Ellos son quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza. Son quienes tienen las armas que realmente pudieran, la inteligencia, la estrategia que pudieran detener esto. Vemos que hay esfuerzos. También entendemos que ahorita la situación, sobre todo en la Secretaría de Seguridad, no es la idónea porque van empezando. Como les mencioné, el crear una nueva policía no se crea en 3, 4 meses, eso es imposible. Tiene que haber un periodo de selección de personal, tiene que haber un periodo de, de valorar cuál es el personal que se va a ingresar o no, tiene que haber pruebas, tiene que haber exámenes de control y confianza, tiene que haber previo o después de que fueron seleccionados, tiene que haber una capacitación que en muchos lugares dicen 6 meses. Para mí la capacitación, la formación de un policía, por lo menos debería ser de un año, si no es que de más, por lo menos. Entonces, para poder tener un personal con la capacidad que el reto requiere, este, yo le daría por lo menos, como mencioné, un año, por lo menos para que podamos estar en unas condiciones, Como la un año de Secretaría pueda base, estar ¿verdad? presentar Sí. resultados. Porque ya ven ustedes Eh, las academias de la policía que fracasaron en todos los estados, Sí, porque no ¿eh? les dan la Y eran capacitación. de 6 meses y de un año. Y realmente quienes cumplen con tareas como es la educación, la seguridad y la salud, la capacitación debiera ser permanente, porque Sí, al debe ser policía permanente, después exactamente. le puedes ir enseñando los artículos básicos de los códigos penales, de los códigos civiles, para que no infrinjan la ley, para que cumplan mejor su trabajo. Entonces, esto puede ser las etapas siguientes, pero la capacitación la debemos de tener todos. Es como un periodista, si no lees, ¿qué haces? Pues todos los días tienes que leer, tienes que estar enterado. Es una capacitación de Tienes todos que los actualizarte, días. pues. Así Tienes que es. actualizarte definitivamente. Por favor. Sí, respecto a este tema es una crisis en todos los niveles. Creo que en esta polarización política que hay se tendría que quitar todo eso porque ya afecta a todos los colores y partidos, ¿no? Creo que la sociedad se tiene que unir en un solo frente sin distingo de partidos porque esto ya supera ideologías políticas, es la seguridad de todas y Es todos, la vida. es la vida. Entonces creo que tendremos que empezar a reconciliarnos, ¿no? Por ahí poner en la mesa ideas, propuestas desde la sociedad, los empresarios, nosotros como Centro de Estudios Estratégicos en Seguridad y en Estudios Geopolíticos y Geoestratégicos, todos tenemos una visión que ha aportado. Este tema de la policía en Hermosillo es un modelo que ciertamente no se puede replicar en todo el país, porque cada estado de la República y cada municipio es distinto. Por ejemplo, en Sinaloa no lo puedes aplicar. Ahí es otro tema, ¿no? Ahí es un tema ya grave. Pero en municipios o estados en donde todavía no se pierden, como en este caso Sinaloa, puedes recuperar esas policías poco a poco con Qué un modelo amolada así. les acabas de dar, no se pierden, ya los dieron por perdidos. Bueno, En fin. la ingobernabilidad, ¿no? El Estado de Derecho, la ingobernabilidad. Pero todavía pueden exigirles a las altas autoridades, incluyendo a nuestra señora presidenta, pues nada más que los proteja como a Rochamoya. Con eso sería suficiente. Bríndenos la misma protección y si no, mándenos a España como a Quirino y todos vamos a quedar contentotes. ¿O no, ingeniero Valenzuela? Así es. Con la participación de todos los empresarios y su ciudadanía, es muy importante incluir para poder apoyar al policía y ayudarlo a que ellos crezcan y se sientan protegidos por la ciudadanía, ¿no? Así es. Que ellos no se sientan temidos por nosotros, ¿no? Eso es lo que nos corresponde de mi perspectiva, ¿no? De mi trinchera, esa es la aportación que yo estoy dando como sociedad, ¿no? De apoyar al policía, y si vienen los estatales también hay que apoyarlos, y los militares hay que apoyarlos, pero de una trinchera diferente, ¿no? Totalmente diferente, con una cultura muy diferente, y que el cambio pueda existir. Por favor. Mira, realmente lo que acaba de decir Rafael es muy cierto. Cuando me llevó mucho tiempo lograr que el gobierno municipal, el centro de inteligencia y los empresarios y la corporación se unieran, que todos trabajemos en equipos sin grillas, porque no se trata de ningún color aquí.
Eso está generando ese cambio y será muy interesante, Lile, voltear a Hermosillo y ver por qué se logró tanta seguridad, cómo lo hemos logrado, porque hasta cierto punto es un ejemplo a seguir. Y no lo digo por el patronato, lo digo por empresarios, autoridades, Por todos los que participan. Sí, incluyendo a los policías. El primer año, ¿sabes lo que me dijeron los policías? Está muy bonito el proyecto, pero no te creemos. Fue el primer año. Y ahorita me adoran los policías, en el buen sentido, ¿no? Porque les llevamos a cabo lo que se les prometió, se les cumplió. Ahora cuidan el patronato, ellos cuidan el patronato. Y algo muy atípico, que nomás lo vas a ver una vez en toda la vida en la República Mexicana. Las oficinas del patronato están dentro de la Comandancia Centro de Hermosillo. Y somos una asociación civil. Y tenemos 5 años dentro de la comandancia. Todo es atípico con nosotros. Pues no vaya a ser que vayan ahí a refugiarse. Bueno, yo, es mi que el comentario tema es tan difícil, Es complejo, tan es complejo, feo, muy que complejo. si no le podemos un poquito de humor, no quiere decir que le quite yo seriedad, Así es. pero algo que nos quite la cara de angustia, caray. Bueno, Dinora, perdón. es la participación ciudadana continua, Así es. una sociedad bien organizada y la capacitación permanente en las policías municipales y estatales. Pues bien por ti, Dinora, que lograste reunir a personas que están interesadas en sacar adelante nuestro país, fuera ya de banderas políticas, de grillas, Sí, de somos 100% politiquerías, apartidistas. de todas estas cosas que en lugar de hacernos crecer como sociedad, nos han venido hundiendo. Y Lilian, te quiero agradecer mucho que nos hayas invitado a este programa y que nos permitas comunicar a la sociedad todos los logros que están llevando a cabo y la gran lucha que viene con el nuevo instituto. Pues este foro es de ustedes en el momento en el que tengan cosas que decir, que reclamar, que anunciar, que darnos buenas nuevas o malas nuevas, es de ustedes. Perfecto, muchas gracias. Muchas Dinora gracias. lo sabe muy bien. Sí. Y bueno, Carlos, ojalá que te podamos seguir viendo durante muchísimos años. Porque estás en una entidad tan peligrosa, caray. Sí, pero tenemos que hacer algo precisamente, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Creo que porque es el futuro que vamos a heredar a nuestros hijos. Y creo que tenemos que hacer desde nuestras trincheras, desde la trinchera ciudadana, lo que podamos con las herramientas que tenemos, pero hay que hacer algo. Muchas gracias por invitarme de nuevo a su programa, por darme voz, y aquí estamos a la orden cuando así lo requieran. Gracias. Y miren ustedes cómo han aprovechado los políticos para usar las palabras que usamos los ciudadanos comúnmente, ¿no? Esto de no quedarnos cruzados de brazos. La chaparrita secretaria de Gobernación dice: abrazos, no balazos, pero no cruzamos los brazos. Hazme el favor. Bueno, muchísimas gracias por el favor de su atención, y si nos lo permite, estaremos en estas mismas redes, en este mismo canal, el próximo viernes. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.